Hablando sobre la preparación física, la pregunta es, en Venezuela, profesor Mateo Ramírez, ¿hay donde prepararse teóricamente los preparadores físicos y los técnicos de fútbol? ¿O necesariamente es importante que salgan del país a prepararse afuera donde existe una competencia de más alto nivel? Bien, el tema de la formación del preparador físico pues necesita un espacio diferente. Si bien es muy importante, es necesario, y yo opto por que sea obligatorio, que tenga una preparación universitaria, académica, por una universidad también de, no solamente de prestigio, sino una universidad que realmente forme y le exija al estudiante ese proceso de formación científico, porque de pronto pueden haber universidades que dan una carrera deportiva, pero la exigencia no existe, es muy autodidacta lo que hace quienes se forman allí, porque son ellos mismos los que preparan un tema y lo explican, y si hay que hablar de un aspecto fisiológico y de entrenamiento deportivo, tiene que ser que lo dicte alguien que por supuesto sea egresado en el área, pero que tenga investigación en el medio deportivo, en el medio del entrenamiento deportivo, en el medio de la fisiología deportiva. Yo lo planteo desde ese punto de vista porque también como profesor universitario somos investigadores, es decir, tomar unas personas, aplicarles cargas, hacer estudios, tomar datos durante cierto tiempo y determinar que la teoría existente es válida o no, o puede ser modificable. Pero cualquiera que se gradúe, haga una especialización, pues no tiene investigación y por lo tanto tiende a manejar muchos elementos que pueden generar en el empirismo. Fíjate lo Ahora, delicado de lo que no, estoy diciendo. claro, claro. Ahora, se gradúa en una universidad y se gradúa en una universidad de nivel como la Universidad Central, la La Universidad Universidad de los Andes. de los Andes, cualquiera de esas universidades que hay en Venezuela son cinco, seis, no sé. La aplicación y el trabajo. ¿Estoy capacitado para verdaderamente aplicarlo aquí o necesito ir a trabajar en equipos de fútbol, hablando exclusivamente de fútbol del exterior, para después venir con una carga de mucha más experiencia y aplicarlo aquí? Bien, porque eso es una secuencia de lo que venimos planteando en el proceso de formación universitaria, tienen que salir del país porque no hay un espacio o un área especializada. Más allá que por allí, pues particularmente hay un proyecto que estamos intentando llevarlo para que eso se pueda desarrollar acá en Venezuela. Pero por ahora tienen que salir del país, tienen que salir del país, ¿sí? Y hablo allí mismo de Colombia para allá, porque en Colombia hay estudios sobre el tema del fútbol, en Brasil y en Argentina, que son Potencias. potencia y por naturaleza, normalmente están estudiando al futbolista y hay institutos y las asociaciones no solamente que dictan la formación, sino que la evalúan y si usted no aprueba, no le dan el certificado. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina y recuerdo que en esa oportunidad había un compañero colombiano, no aprobó el examen, porque es examen teórico práctico, hay que demostrar. Bien, y bueno, le daban como 2 o 3 semanas para que pudiera revalidar el examen. Y bueno, pues tuvo que buscarse sus recursos y quedarse porque la gente va a medida. Entonces, sí es necesario salir en otro contexto donde la certificación de preparador físico va de la mano de una investigación y un conocimiento teórico práctico. Cuando esos conocimientos se tienen que aplicar, estamos hablando específicamente para un equipo de fútbol, aunque sirve para cualquier deporte. Generalmente el preparador físico hace un estándar de trabajo en una plantilla de futbolistas, en un equipo de fútbol, en un club, pero resulta que hace un estándar de trabajo colectivo para todos igual, pero resulta que las características fisiológicas de cada jugador son distintas. Entonces a veces unos necesitan más trabajo que otros. Sí, mire, en ese enfoque, el preparador físico tiene que ser un científico del deporte, un científico del fútbol. No puede ser, por eso digo, un profesor que se graduó ayer en la universidad y hoy aparece como preparador físico, no, porque el preparador físico está trabajando con un ser humano, un ser biológico, como usted acaba de decir, el aspecto fisiológico,
que cada hora, cada minuto, cada 24 horas te está dando una respuesta diferente. Por eso hay que controlar los entrenamientos y hacer mediciones de tiempos, de trabajo, de frecuencia cardíaca, de mediciones de lactato, de mediciones de orina, de tema de sangre. Entonces, tiene que ser un científico, no basta con leer un capítulo de un libro y pensar que ya sabemos todo. Te da una información, pero tiene que ser un científico porque está trabajando con un ser vivo. Yo, por ejemplo, no hablo tanto la gente habla de los microciclos establecidos por el área de la metodología para ubicar cargas de trabajo, pero dentro de esos microciclos yo particularmente he venido trabajando el tema de lo que se llama biociclo, el biociclo del deportista. ¿Y qué es el biociclo del deportista? Y hablo bio de vida y ciclo, como su palabra lo dice, ciclo de vida. ¿Por qué? Porque un deportista en 3 días te puede cambiar la respuesta, el ciclo de respuesta es diferente a otro que te puede tardar 8 días. Entonces, por eso la individualidad es diferente. Entonces, tengo un jugador que en 3 días por decir, en 15 días me dio la respuesta necesaria y otro necesita 21 días o necesita los 30 días. Entonces hay que ir controlando el tema de los biociclos del deportista. Bien, que es un elemento que entra dentro de la aplicación de la metodología. Porque, entonces, cuando usted me dice que el ciclo de un futbolista cambia en 3 días, 4 días, una semana, eso me indica que yo tengo que estar haciendo mediciones como preparador físico de un equipo de fútbol todas las semanas para saber cómo tengo esos deportistas para la competencia del domingo, si es cada fin de semana, o la competencia intermedia de miércoles y domingo. O sea, medirlos todo el tiempo. Eso es correcto, por eso hablo del tema científico. Los científicos todos los días toman datos de su investigación. Van al laboratorio, toman datos en la mañana, en la tarde, cada 24 horas. Por eso uno tiene un cuaderno que dice cada 24 horas, 36, cada 48 horas. Y esa medición es constante. Muchos dirán, pero tengo que hacer un test físico todos los días. No necesariamente, porque usted tiene una respuesta biológica o fisiológica del deportista. Por eso se toma frecuencia cardíaca, por eso se toma presión arterial, por eso también se toma, si la organización tiene la medición del lactato, también debe tomarse, y periodos de recuperación. Eso es, termina un trabajo, toma de lactato, periodo de recuperación, presión arterial. Entonces uno dice, mantiene su nivel, eleva mucho el lactato, está saturando, no tiene capacidad aeróbica, es constante la respuesta que da el deportista, y la evaluación tiene que ser permanente. Hubo un momento donde las evaluaciones eran cada 3, 4 semanas. Claro, cada 4 semanas se puede hacer un test de campo, pero tiene que saber en qué momento el deportista dio el cambio para cambiar cargas y modificar el plan de entrenamiento. La preparación física, pues siempre es muy cambiante, ¿no? Muy cambiante de acuerdo a las circunstancias. Y hay, por ejemplo, Venezuela. Venezuela tiene la mayor parte de los estadios donde se juega el fútbol, hablamos siempre de la primera, y segunda división también, zonas calurosas. Se trabajan distinto y zonas no tan elevadas sobre el nivel del mar. Lo más elevado que hay es San Cristóbal y Mérida, creo yo. Sí, señor. Lo más elevado. Pero ¿cómo se trabajan en esos niveles donde hay mucho calor? Fíjate que pues no en vano a nosotros nos dicen el equipo llanero, el tema de selección. Sí. Sí, porque y normalmente cuando vienen los partidos vamos a jugar a las zonas calurosas. Rara vez en Mérida, en San Cristóbal, en algún momento sí se enfrentaban selecciones en esas. Fíjate que se enfrentaban selecciones en esas ciudades, sobre todo en San Cristóbal, más porque el tema de afición que por el tema de sacar ventaja de altura. Claro. Entonces, en las zonas calurosas hay un aspecto que se debe trabajar y es la hidratación del jugador. Porque también allí varía la frecuencia cardíaca, varía presión arterial, varía el desgaste orgánico porque hay un aumento de temperatura, y igual como dije hace un momento se deben llevar los controles de frecuencia cardíaca, porque incluso se debe considerar o evitar que pueda aparecer un golpe de calor en el jugador por aumento de temperatura interna corporal, más la temperatura externa puede generar eso. Por eso ahí es importante siempre mantener, por ejemplo, patrones de hidratación sobre cada 15 minutos, ¿sí? 15 minutos, 20 minutos hay que
hidratar para evitar una descompensación de la homeostasis, del equilibrio interno. Y aplicar siempre el control de las cargas, bien sea de intensidad. Por ejemplo, si se hace en espacio reducido y se va a trabajar periodo de 10 minutos, a veces hay que disminuirlo en periodos de 5 minutos con una pausa para, primero, producir el efecto de entrenamiento y evitar desgaste y evitar también cualquier emergencia que pueda suceder. En el caso específico, por ejemplo, del fútbol en Mérida. Mérida está a 1.600 metros de altitud sobre el nivel del mar y el estadio donde se juega actualmente, que es el Coloso de Zumba o Metropolitano, está a 1.200. En Mérida se puede sacar provecho jugando a esa altitud, pero sobre todo si los deportistas, los futbolistas de los equipos merideños entrenan a mayor altura, teniendo aquí la posibilidad de entrenar en el páramo merideño. Mire, eso es correcto. Actualmente hay una propuesta, hay un trabajo del método noruego, ¿sí? El método noruego que lo está manejando precisamente la Escuela Noruega de Entrenamiento, donde está Igerbastil, si no me equivoco, que es campeón de 1.500, de 3.000, por encima de los corredores africanos de Etiopía, de Kenia. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque ellos aprovechan el tema del trabajo de altura y de resistencia aeróbica. La resistencia aeróbica le da mayor capacidad para soportar grandes cargas de trabajo y a altas intensidades, pero tienen que correr un kilometraje determinado. Entonces, Mérida, el jugador de Mérida debería de estar corriendo aproximadamente por día 5 kilómetros de trabajo aeróbico. Aeróbico de base, estamos hablando de un aeróbico que marca un pulso de 140 a 150 pulsaciones. ¿Para qué? Para que exista todo un cambio fisiológico y hasta morfológico del sistema respiratorio, cardiovascular, a nivel de las mitocondrias, glóbulos rojos, procesos de recuperación, de manera que Mérida debería marcar una diferencia porque debería de correr más, cansarse menos y sobre todo los últimos 15 minutos de cada partido tener mucho más ritmo que el rival. Pero deben hacer ese trabajo desde el punto de vista aeróbico que sabemos que no se está desarrollando. ¿Por qué? Por cultura, porque el entrenador desconoce a lo mejor los procesos de ese tipo de trabajo o por no salir de la zona de confort. Normalmente puede ser por no salir de la zona de confort, por agradarle al jugador, de no exigirle ese tipo de, no generar esa exigencia. Por eso que incluso muchos jugadores que salen del país chocan con esos modelos de preparación física en otros espacios y regresan nuevamente a Venezuela. Me decía anteriormente que cuando se trabaja el jugador individualmente y todas las semanas tiene mediciones por su proceso de trabajo físico, eso también me puede indicar, si yo estoy midiendo constantemente el jugador, sus variables, hasta cómo debe ser su alimentación en función de las respuestas que me está dando fisiológicamente. El entrenamiento deportivo es directamente proporcional, yo lo llamo al sistema nutricional del deportista. Si tenemos un sistema de entrenamiento, debe tener un sistema de alimentación, porque en determinados entrenamientos o en los entrenamientos hay desgaste, hay unos que se marca más desgaste de proteína, otros más desgaste de carbohidratos, en otros hay desgaste de vitaminas, desgaste de oxidación de grasas. Entonces, la nutrición debe ser directamente proporcional a ese tipo de desgaste. Si se hace trabajo de fuerza, de hipertrofia y se desgastan proteínas, debe consumir o reponer proteínas. ¿Qué pasa si no lo hace? El organismo, como necesita recuperarse, termina consumiendo sus propias proteínas musculares y le va a generar deficiencia, no solamente muscular, sino pérdida de masa muscular. Igual pasa con el tema si son trabajos ya marcados en el área de los carbohidratos, de resistencia, de potencia aeróbica, o en esa zona de potencia hay que recomponer con el elemento de los carbohidratos para evitar fatiga y generar o aumentar su potencial de rendimiento. ¿Y eso qué lo da exactamente? ¿Las mediciones, el laboratorio, el nutricionista, el preparador físico? ¿Cómo se llega a saber
donde hay que reforzar la alimentación del futbolista. Claro, en ese sentido, los equipos deben tener un grupo multidisciplinario que se llama, y eso se debe discutir, analizar y estudiar con el nutricionista, que debe observar el plan de entrenamiento y decir, en esta fase, en este día, hay que colocar más proteína o más líquido o más vitaminas, y eso determina ese plan nutricional del jugador, incluso la cantidad de comida que debe consumir, si son 200 gramos, 300 gramos de proteína, de carne, el tema de los lácteos, pero eso debe ir de la mano de un estudio con el nutricionista, ¿sí? Y hablamos de nutricionista que sepa de entrenamiento deportivo, porque hay nutricionistas que tienen un alto nivel, pero para personas de condiciones normales, de sedentarios, personas con algunas patologías, pero el área del entrenamiento deportivo requiere de un nutricionista más especializado. Ahora vamos a meternos a un área que es el área del entrenador de fútbol, del técnico de fútbol, el área táctica y estratégica. El entrenador le pide al preparador físico que su equipo esté físicamente preparado para hacer, por ejemplo, lo que llamamos juego de alta intensidad, o lo que se llama también las presiones, lo que llaman presión alta, que es presión arriba, las presiones en el campo de juego. Entonces, los directores técnicos son responsables también de exigirle al preparador físico y al preparador físico a los jugadores para que estén a tope para determinados movimientos que tiene que hacer un sistema táctico. Eso es correcto. Miren, los planes de entrenamiento deben discutirse con el técnico y estar de acuerdo para diseñarlo de acuerdo al modelo de juego que tenga el técnico, y eso pues va a determinar no solamente el tema del trabajo físico, es decir, que no aparezca pelota, sino también el trabajo físico o la carga física que aparece cuando se hace trabajo táctico y trabajo técnico-táctico, que se haga, como bien usted dice, unas tareas de pressing, a qué intensidad se va a hacer la tarea de pressing. Y ahí entra el preparador físico porque debe controlar velocidades, debe controlar frecuencia cardíaca, debe controlar niveles de lactato para saber si el equipo puede soportar esa intensidad táctica de pressing, por ejemplo, 10 minutos, 15 minutos. Entonces, el trabajo del preparador físico va muy de la mano con las tareas técnico-tácticas del técnico. No es que comienza a trabajar el técnico, entonces el preparador físico desaparece del campo de juego. No, la función del preparador físico es controlar tiempos de trabajo, controlar tiempos de descanso, controlar frecuencias cardíacas, si tiene paramedidor de lactato, medir el lactato, que el tiempo de recuperación sea óptimo, porque si no es el óptimo, la carga no modifica ningún tipo de patrón desde el punto de vista táctico y estratégico. Eso es complicado, no es tan fácil. Cuando yo jugaba fútbol, una de las cosas que no me gustaba era el preparador físico, porque a uno como futbolista le gusta la pelota, y el preparador físico lo primero que hace es sacarle al jugador la pelota. Sí, correcto. Pero es que es necesario. Porque el trabajo físico es sin la pelota. Es sin la pelota. ¿Por qué es necesario? ¿O hay trabajo físico con la pelota? Hay trabajo físico con la pelota, pero la pelota le resta velocidad gestual al jugador. ¿Cómo dijo? Velocidad gestual. ¿Qué es eso? Es decir, la velocidad de brazos y de piernas que se pierde cuando se tiene la pelota, porque cuando no se tiene el balón se es más rápido. Y en el fútbol, el jugador hace mucho recorrido sin balón, porque corre para recibir un pase y tocarle, y eso no dura a veces ni un segundo. Porque normalmente la estadística dice que un jugador en un partido, normalmente lo máximo, el jugador que más tiempo tiene su balón en los pies no pasa de 3 minutos. ¿De 3 segundos? De 3 minutos, es decir, en el global. Usted suma 3 segundos aquí, 2 segundos allá, 1 segundo. Sí, pero normalmente, como te acaba de decir, si en un segundo un corredor de velocidad recorre 10 metros, ¿sí? Entonces, sí, en un segundo puede hacer muchas cosas. Entonces, no pasa a veces de 1 o 2 segundos máximo. Estamos hablando de partidos de alta intensidad. Porque si hablamos de un torneo de liga nuestra, pues es muy lento. Pero ese ritmo de velocidad hay que alcanzarlo sin el balón. Además, normalmente en los partidos los jugadores tienen que recorrer 40 metros ida y vuelta, 30 metros ida y vuelta, estamos hablando de 60, 40 metros. ¿Cuántas veces? 10, 20, 30, hasta 50 veces recorrido de 40 metros.
sin el balón y por eso es necesario, como dice usted, quitarle la pelota. Sí, miren feo el preparador, pero hay que hacer el trabajo. Bien, muchas gracias. En cualquier momento nos reencontramos aquí en The Goal a Goal TV.